Y los dos ejemplos que dimos fue la... Sí, pero ¿qué ejemplos dimos? Los Reyes Magos y la infancia de Jesús. ¿Sí? Doble tradición es cuando el texto bíblico aparece redactado en dos evangelios sinópticos. En este caso sería las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas las encontramos en Mateo 5 y Lucas 6. La única diferencia de las bienaventuranzas que en Mateo son 8 y en Lucas son 4. Y cuando hablamos de triple tradición, es cuando el texto bíblico aparece en los tres evangelios sinópticos. Yo ya le nombré dos. ¿Cuáles son? La tarea para la casa. La sanación de la suegra de Pedro. La sanación de la suegra de Pedro. Y la tempestad calmada. Y la tempestad calmada. La última cena. Triple tradición. También. El único que no tiene la última cena es el Evangelio de San Juan. Y que increíble que no la tenga. Porque San Juan lo que tiene es el lavado de los pies. Omite la última cena y se queda con el gesto del lavado de los pies. Porque dijo, bueno, si estos otros ya han hablado de la última cena y han dicho las palabras del memorial, como yo voy a repetir lo mismo. Por lo tanto, él lo omite. ¿Porro? ¿Porro? Entonces, tradición propia es San Juan. No, tradición propia solamente los evangelios sinópticos. Los sinópticos. Los sinópticos. El evangelio de Juan va por otro lado. Juan va a tener el máximo de tradición propia porque es único. En San Juan, ¿qué encontramos? Las bodas de Caná, Nicodemo, el ciego, la resurrección de Lázaro, la samaritana, y eso no lo encontramos en otro lado. Pero a él, en este ejemplo no nos va a importar porque no estamos en eso. Ya, veamos de nuevo la estructura. Dijimos que Lucas era autor del Evangelio de San Lucas y de Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo voy a saber eso? Tengo que buscar Lucas 1:1 y Hechos 1:1. Lucas 1:1 y Hechos de los Apóstoles 1:1. 1. Esto se llama prólogo. Vamos a leer los dos prólogos. El de Lucas 1:1. ¿Y qué dice? A ver. Con voz fuerte para que aparezcan salgan famosos. Lucas 1:1. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros. Siga. Tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron seguidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Mira, aquí nos da varios datos. Dice,
Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros. Han hecho empeño en ordenar una narración. O sea, es una tradición oral. Todo empezó oral. Tal como lo han sido transmitido por aquellos que fueron los primeros testigos que después se hicieron servidores de la palabra. ¿Quiénes fueron los primeros que enseñaron? Los apóstoles, porque son los primeros que están con él. Pero recuerden que nosotros estamos en el año, estamos leyendo a Lucas en el 80-90. No estamos leyendo lo que dijo Jesús en el 30. Estamos leyendo la historia de Jesús 50 años después, por la comunidad. No estamos escuchando la voz de Jesús. Y ojalá eso nos quedara clarito. Escuchamos lo escrito por la comunidad lucana. ¿Ya? Entonces dice, bueno, a todo esto, a esa altura, ¿hay apóstoles? Ya no hay apóstoles. Hay uno solo, Juan. Juan es el único que no muere martirizado. Muere de viejito. Deportado en la isla de Patmos. De viejito. Los demás todos fueron los crucificados. Le cortaron la cabeza. No todos lo pasaron bien. ¿Ya? Entonces sigamos con el texto. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir. O sea, recién a él le da por escribir. En el 80 y 90. Primero todo era oral. ¿Quién es el primero que escribe? Marcos. No Lucas, Marcos. ¿De dónde se va a tomar Lucas para escribir lo suyo? De Marcos. Le va a copiar a Marcos. Y sigue. También a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo, de modo que podrás verificar la solidez de la catequesis que he recibido. Habla de catequesis. Las primeras Biblias, ¿qué dirán? Lucas 1:1 Le narraron todo a él. dice, siendo así también yo he decidido investigar hasta el origen de esta historia y componer para ti, excelente Teófilo, un relato ordenado de todo, con esto todas aquellas cosas que te han enseñado, no catequesis. Las Biblias nuevas dicen catequesis, porque no lo primero fue catequesis. Primero, Jesús muere y resucita, Pedro sale y anuncia el querigma. Proclama querigma. ¿Querigma qué es? Primer anuncio. Anuncio gozoso de Jesús muerto y resucitado. Mire qué importante. Anuncio gozoso de Jesucristo muerto y resucitado. Y eso era tan poderoso que Pedro, en Hechos de los Apóstoles, sale a anunciar a grito pelado. Los movía de tal forma que salían a grito pelado. Pero ¿qué pasa con eso eufórico? ¿Qué sucede en nosotros esa euforia? ¿Cuánto le duró la ida a Jerusalén? ¿A mí? ¿Mm? Un mes. Un mes. ¿Y después? No, No, pero pero la euforia esto, sí, un mes. 20 días. 20 días. ¿Y después? ¿Qué pasa? Quedó como una anécdota. Como Uno cierra los ojos y vuelve la rememoranza, pero no como en el principio. No. Y esto pasó. Primero resucitó, bien, resucitó.
pero después las comunidades se desinflan. Es ahí donde aparece la didaqué. ¿Qué es la didaqué? Es la enseñanza directa de los apóstoles. Es la didaqué. Y esta enseñanza directa de los apóstoles, la palabra lo dice. Primero directo de los apóstoles, ¿y cuándo se fue terminando? ¿Hasta cuándo duró didaqué? Hasta que se murieron. Y después quedó solamente la tradición, que no era lo mismo. No era lo mismo escuchar al que estuvo con Jesús que los discípulos de él que había caminado con Jesús. No es lo mismo. No es lo mismo. Y después esto se va a convertir en catequesis. ¿Y qué es la catequesis? Un relato ordenado de los acontecimientos con un fin educativo. ¿Cuántos han asistido a catequesis? Todos, ¿no? Catequesis familiar, bautismal, matrimonial. O sea, es un método ordenado que tiene un principio y un fin. Con un fin determinado. Claro, con un fin determinado. En este caso, si una catequesis matrimonial, ¿cuál es el fin de la catequesis matrimonial? Preparar a las parejas para el matrimonio. Aquí obviamente la catequesis era aprender de Jesucristo, sus palabras, su obra, quién había dejado. Pero Jesús se preocupó de esto, no. Son las comunidades. Jesús no andaba con las personas con un cuaderno y diciendo, ya saben, chiquillos, que esto va a quedar en la memoria de ustedes. Entonces, como todos van a andar con un cuadernito y me van a anotar todo. Claro, y ustedes anoten lo más importante. Para ellos no fue necesario eso, porque para ellos quedó en su memoria lo más importante. Y aquí siempre saquen este caso. Palabras de sus padres. Consejos de alguien cercano. Uno siempre dice, mi mamá siempre decía, mi papá siempre decía, y eso el papá no se lo enseñó. Ustedes lo escucharon de él. Y siempre los papás dicen lo mismo. Oye, mi papá decía esto. Cuando veía un flojo, decía, estos zánganos. Y uno se acuerda ahora y dice, estos zánganos. Como decía mi papá, algún día van a... Eso mismo. Se dan cuenta que son frases cortitas, pero que tienen un significado súper potente. La persona que lo dijo no lo dijo con una intención de que ustedes lo guardaran en el corazón y después se lo dijeran a otro. Él lo decía por sí. Entonces, cuando yo veo esta metodología, está el proceso. Hasta el principio salgo corriendo a anunciar, pero corrí 20 días, ¿no? Después necesité masticar un poco eso. Fue esto que aprendí de Jesús. ¿Quién era Jesús? Iban y se lo preguntaban a los apóstoles. Oye, ¿quién era Jesús? ¿Cómo era? ¿Era buena onda? ¿Era pesado? ¿Cómo era? Era aquí, acá. Y después viene, ordenemos la cosa. Ordenemos. O si no, esto se va a perder. Entonces, Lucas, ¿qué sucede? Vamos a borrarlo. ¿Qué sucede en Lucas? Que resulta que si esto yo lo doy vuelta a la